Hola, vamos a esperar un poco a que todo el mundo se una, pero vamos a ir empezando con esta primera sesión del programa de formación de Global Youth Climate, de Global Youth Coalition. Muchas gracias, bienvenidos. Mientras que va uniéndose todo el mundo, por favor, si pueden ir indicando en el chat quiénes son y de dónde vienen, por qué están aquí. Hoy no vamos a tener sesiones paralelas, pero por favor, si todo el mundo pudiera renombrarse indicando también la lengua en la que hablarán, sería fantástico. Es un honor para nosotros poder recibirles a todos aquí en esta primera sesión de Global Youth Coalition. Siguiente diapositiva, por favor. Como breve recordatorio, estas son las direcciones de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube. Así que por favor, etiquétennos em, en sus fotos, historias. Soy Clarisa Salmon y estoy aquí con Merna. Quizá Merna quiera presentarse. Sí, soy Merna de Egipto y trabajo con Global Youth Coalition en la sección de formación. Seré también moderadora. Hemos preparado un Slack y me da la sensación de que no demasiada gente se ha unido, así que ahora vamos a compartir el enlace para que todos os podáis unir, ¿vale? Y hoy también tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por tanto, podréis aprovechar ese tiempo para realizar vuestras preguntas o, si no, utilizar el chat. Hoy vamos a hablar sobre cuál es la situación actual en materia de ciencia y políticas climáticas. Por ello, los resultados claves de hoy serían articular el propósito de las conferencias de la COP y entender, explicar cuáles son los principales resultados, también entender qué podemos esperar de la COP30, articular la función de las negociaciones internacionales de biodiversidad, explicar cuáles son los resultados más recientes y entender cuál es la función de la ciencia climática y el IPCC en las negociaciones internacionales. Este es el orden del día, así que en breve le pasaré la palabra a nuestra primera gran oradora. Después, Mirna Inés nos hablará sobre biodiversidad y por último el doctor Steve hablará sobre ciencias climáticas. Tenemos, como decíamos, una sesión de preguntas y respuestas con todos los oradores y oradoras. Si tuvieran algún tipo de pregunta logística, por favor, indíquenla en el chat. Estos son nuestros oradores. Cuando les toque su turno, les explicaré su biografía, así que tampoco quiero alargarme mucho más. Siguiente diapositiva. Vale, pues empezamos con Aruna. Es una periodista independiente especializada en clima y medio ambiente con sede en Bombay, India. Como periodista de Carbon Brief, escribe sobre la interacción entre la alimentación, la tierra, la justicia, el cambio, la dignidad y la equidad. Aruna tiene un máster en cambio y gestión medioambiental por la Universidad de Oxford y anteriormente trabajó como periodista internacional para diversas publicaciones, por ejemplo, The New York Times. Hoy presentará el proceso de la COP de la ONU, realizará un resumen de los resultados de la COP 28 y 29 y describirá lo que podemos esperar de la COP 30. Muchas gracias, Aruna. Muchas gracias, Clarisa. Muchas gracias, Alexis. Para mí siempre es un honor poder hablar con activistas jóvenes. Yo sigo sintiéndome muy joven,
Así que me encanta hablar con otros activistas. Vengo de la India, soy Aruna. En este momento aquí estamos experimentando fuertes lluvias tras una temporada de gran calor. Yo no he traído diapositivas. Lo que voy a pedir es dedicación y atención, que es lo más preciado. Hablaremos sobre las COP, qué es lo que ha sucedido, qué podemos esperar, cómo podemos entender los movimientos geopolíticos a los que asistimos y también algunas preguntas clave, como ¿para qué sirven las COP? ¿Siguen siendo útiles teniendo en cuenta lo que estamos experimentando, la situación política? Sé que hay una generación en el, bueno, tenemos generaciones futuras que están trabajando por nuestro mundo. Yo ya soy millennial y sé que hay generaciones venideras que también es importante que entiendan para qué sirven este tipo de herramientas y cómo funcionan. Así que muchísimas gracias. Soy Aruna, soy una adicta de las COP. ¿Y por qué me encanta tanto asistir a las mismas? Creo que son momentos muy importantes para hablar sobre el cambio climático. Me interesa mucho el proceso, pero también así podemos ver en qué punto se sitúan los países. Los movimientos juveniles han estado luchando mucho también en este campo. En la COP, sobre todo, se habla sobre la gobernanza de los bienes comunes, por ejemplo, los ecosistemas, la atmósfera, y todo esto desde una perspectiva multilateral. Hay estados miembros de la ONU que ahora están también implantando los distintos convenios. Trabajo para Carbon Brief, aunque veréis que la información que damos no es para nada concisa. Queremos explicar lo mejor posible en qué tratan las COP. Después hablaremos un poco más sobre ello. Pueden ver qué se ha hecho en las COP, qué podemos esperar. Lo que queremos es que la gente entienda en qué consiste. También me gustaría que tuviéramos en cuenta que hay gente con distintos contextos y entornos. Yo tengo 33 años y vengo de un contexto muy distinto al de otras personas. Esto es muy importante, ya que cada comunidad, cada área se ve afectada de distinta manera. Esto es muy importante cuando queremos también eh, asumir responsabilidades y cuando queremos pedir una rendición de cuentas. Si no sabéis lo que es una COP, si no entendéis muy bien las políticas, me parece muy interesante entrar en ello. Seguramente la mayoría sabéis de qué estamos hablando, pero brevemente, las COP son las conferencias de las partes para, bueno, cada país miembro ha ratificado el Acuerdo de París y el convenio de la biodiversidad o el CMNUCC. Se reúne en estos espacios para alzar su voz en esas negociaciones. Este proceso así permite que los países menos desarrollados, los países insulares en desarrollo,
que zonas como Bután, por ejemplo, también puedan alzar su voz. Todos los estados participan en la votación, tienen un asiento en la mesa, pueden mostrar sus objeciones. Y es cierto que al final las cosas muchas veces se deciden entre puertas cerradas, donde los periodistas, los activistas no pueden acceder. Eso es así. Pero en la COP podréis ver a representantes. Así que sí, en la COP todos los estados tienen su voto, su asiento, y esto es muy importante para encontrar un equilibrio de poderes. Así existen distintos bloques, distintos países con sus representantes que participan y es muy interesante conocer a las distintas partes. Las COP son unas convenciones anuales, pero ¿son vinculantes o no? Pues bueno, en primer lugar, es importante tener en cuenta que hay una conferencia sobre biodiversidad, una sobre cambio climático y otra sobre desertificación, que esta a veces se olvida un poco. Antes del Acuerdo de París, había unos protocolos. Había 6 objetivos para los países desarrollados, pero todo esto después se desarrolló en el Acuerdo de París. Sin embargo, no es totalmente vinculante. Por tanto, a pesar de que los países ratifiquen estos acuerdos y debieran implantar esas medidas, no podemos pedirles que rindan cuentas. Más o menos es como un ente que dice a los estados cómo deben comportarse. Es un punto de salida. Aquí entramos también en temas de soberanía. Pero bueno, teniendo en cuenta que no se puede pedir una gran rendición de cuentas, prácticamente todos los estados lo ratificaron. Algo importante también es que, por ejemplo, en Estados Unidos vemos que no quieren asumir la responsabilidad en este momento. Entonces, es importante para algunos estados el hecho de que no sea algo vinculante. Pero antes de que empecéis a sentiros desesperanzados e impotentes, creo que es importante ver lo que hemos logrado. Hablaremos sobre la COP28 y 29, pero antes voy a mencionar la COP26, que se celebró en Glasgow, en el Reino Unido. Poco después del movimiento de Fridays for Future, Viernes por el Futuro, empezamos a ver cómo la juventud empezaba a moverse, a movilizarse para también
obligar y presionar a los gobiernos a actuar. Así asistimos a distintos grupos sociales que querían que sus gobiernos rindieran cuentas. En la COP26 hubo muchas demandas de alcanzar las emisiones cero netas. Esta COP fue un reflejo de esa presión por parte de la juventud, algo que fue fundamental para también obligar a los gobiernos o instar a los gobiernos a actuar. Fue un movimiento enorme y también fue la primera llamada al abandono del carbón. En la introducción se hablaba sobre el carbón, pero ¿por qué no se aplicaba al petróleo o al gas? Entonces, teniendo en cuenta todos los años durante los cuales los países desarrollados se han podido aprovechar de los gases y del petróleo, ¿por qué ahora todos tenemos que abandonarlo? Había países que también pensaban así. Después, en la COP27 en Sharm el Sheikh, después de la debacle en Pakistán, todo el mundo espera que las COPs tengan algún resultado y asistimos, por ejemplo, al fondo de pérdidas y daños. También fue una de las primeras COPs en las que se centró la atención en los derechos humanos. Por primera vez, los derechos humanos fueron uno de los temas más debatidos y principales durante la COP. Se habló sobre el fondo de daños y pérdidas, como decíamos, COP28 en Dubái. Mucha gente dijo, ¿por qué se está celebrando la COP en un lugar precisamente productor de petróleo, ¿no? Se decidió que cada 5 años se iba a hacer un chequeo de la temperatura. Queríamos ver también cuál había sido la evolución del Acuerdo de París, qué estaban haciendo los países, estaba funcionando. Era importante llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la versión que podemos acordar? ¿Qué vamos a hacer en los siguientes 5 años para lograrlo, para mejorar las cosas? Y esto es lo que se conoce como el Global Stocktake, que es el balance global. Servía como un mecanismo también para establecer unos niveles, evaluar lo que hemos estado haciendo y si no es suficiente, cambiarlo y ver qué se puede hacer. Por primera vez, la COP instó a todos los países a ir abandonando los combustibles fósiles, además de instarles a acelerar la actuación en este sentido. ¿Y por qué esto fue importante? Porque hemos necesitado prácticamente 30, 40 años para
llegar a este punto y hablar sobre una transición de los combustibles fósiles. Es cierto que no se habla de un abandono total. Todavía se deja cierto espacio para que ciertos combustibles fósiles puedan seguir utilizándose. Hubo mucho debate porque se habló de que el gas podría ser un- una fuente de transición o transitoria, una fuente energética transitoria. Quizá esta fue una de las partes más decepcionantes, ya que se había luchado mucho para intentar incluir en el texto que se debía lograr un abandono total de los combustibles fósiles. Estábamos en Dubái y era un lugar perfecto para hacerlo y sin embargo no se llegó a incluir ese abandono total. Con ello llegamos luego a la COP29, una COP financiera para ver cuál es la financiación de aquí hasta final de década. Y finalmente se llegó a hablar de, bueno, pues hay 3.000 millones de dólares, pero ¿qué se hace con ello? No sabemos muy bien qué hacerlo porque hay que adaptarlo a la inflación, etcétera. Hay países que están realizando estimaciones de cómo aplicar ciertos mecanismos. Se habla sobre el fondo de pérdidas, de daños y pérdidas, pero no hay dinero para este fondo. Entonces era todo un poco caótico. Se habla sobre mitigación y adaptación y cómo monitorizarlo en distintos puntos. Esto es algo que hay que tener en cuenta en la COP30 y también los países deberían ya presentar nuevos objetivos. Deberíamos haber empezado a implantar estos objetivos en 2020, ya estamos en 2025, ha pasado la mitad del tiempo y entonces hay que realizar un balance para ver dónde estamos y mejorar esos objetivos. Es importante tener en cuenta el contexto porque sin rendición de cuentas, sin financiación, con países como Estados Unidos fuera del Acuerdo de París, teniendo en cuenta los recortes que hay con los presupuestos más dedicados a defensa que a cambio climático. Aruna, muchas gracias. No quería cortarla, pero estamos quedándonos sin tiempo. Así que, sí, 30 segundos. Quería decir que esta COP va a ser muy importante para ver quién levanta la voz. Todos los ojos estarán puestos en China para ver quién asume la responsabilidad también ahora que Estados Unidos ha abandonado el acuerdo, teniendo en cuenta la poca financiación climática que hay. Se quiere ver qué es lo que hace cada país o lo que deja de hacer. También ver, por ejemplo, lo que ha sucedido en Brasil ahora con la presidencia de Lula. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Aruna, por esta pequeña introducción. Ha sido muy útil y estoy segura de que a todo el mundo le ha parecido muy interesante y le ha servido para ver la locura que es una COP. Vale, pues con esto vamos a presentar a nuestra segunda oradora. Hemos cerrado el chat porque todo el mundo estaba compartiendo sus redes sociales, pero por favor no compartan las redes sociales por el chat. Compartiremos nosotros nuestras direcciones de redes sociales para que sigan comentando por ahí.
Vale, y con esto pasamos al siguiente. Perfecto, Clarisa. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de nuestro encuentro. He notado que mucha gente no pudo editar sus nombres, así que por favor háganlo, así sabemos de dónde se unen. Tenemos nuestra próxima oradora, que es Mirna Fernández. Es investigadora del programa de biodiversidad de Third World Network. Es una ingeniera ambiental de Bolivia y tiene un máster en biodiversidad y ecosistemas tropicales. Es miembro fundador y ex coordinadora de políticas globales de la Red Global de Jóvenes para la Biodiversidad, el grupo de jóvenes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica. Su experiencia laboral incluye evaluaciones de impacto ambiental, educación y capacitación, defensa del medio ambiente e investigación de políticas. Nos pondrá al día sobre la biodiversidad en las negociaciones internacionales, incluyendo los resultados recientes del Convenio de Diversidad Biológica y la COP16. También nos hablará de los mecanismos del mercado y de no mercado para proteger la biodiversidad. Muchas gracias a todos. Voy a compartir mi pantalla. Tengo algunas diapositivas que me gustaría compartir con ustedes. Por favor, déjenme saber si pueden ver mi pantalla. Sí, podemos verla. Perfecto. Muchas gracias una vez más. Voy a compartir acerca de la Convención de Diversidad Biológica y también el Nexo Climático de Biodiversidad. Como les han comentado, mi nombre es Mirna y trabajo para la organización llamada Steward Network. Voy a hablar acerca del trabajo que hacemos nosotros en esta organización. También voy a hablar acerca de los objetivos globales relacionados con el clima y los resultados claves de la COP para este año. Vamos a hablar lo más rápido que pueda para poder hacerlo en el tiempo que me asignan a este momento. Es algo complicado, pero voy a dar lo mejor de mí. Vamos a hablar acerca de las soluciones basadas en la naturaleza y los enfoques en la naturaleza. También vamos a hablar acerca de los ecosistemas que se basan en los distintos impactos del climática y las inversiones de la biodiversidad. Estos son muy importantes, aunque a veces no están presentes en la discusión. Para empezar, esta organización es una ONG orientada a la investigación, se establece en Malasia. La misión es tratar de articular las necesidades y los derechos de los pueblos, de los países en desarrollo, una distribución de los recursos mundiales y una forma de desarrollo que sea ecológicamente sostenible. Es parte de nuestra misión tratar de que las negociaciones sean justas. Tenemos equipos que trabajan en la Convención de Biodiversidad en temas como salud y finanzas en la salud. También estamos ayudando a distintos países que presentan desigualdades en las negociaciones para que puedan negociar en los Estados Unidos, Canadá o en la Unión Europea. Tenemos también países como el mío, que siempre tienen un peso un poco más bajo en la negociación o se representan por grupos menores. Entonces necesitamos mucho apoyo. Eso es lo que hacemos en la organización, pero no solo ayudamos en la negociación a este tipo de países, sino también prestamos atención a los pueblos originarios y el rol de la mujer en los pueblos originarios. Tratamos de coordinar las distintas grupos de jóvenes y he trabajado como coordinadora en estas áreas. A veces es un poco difícil coordinar los distintos grupos y es difícil entender
que no es algo sencillo acceder a investigadores profesionales para trabajar en estos temas. Siempre la juventud está dispuesta a trabajar y tenemos su apoyo. Eso es algo muy positivo. Hacemos análisis e investigación de análisis, también capacitación para algunos países y para los tenedores de derechos. Como les he comentado, también tenemos servicios de información de manera diaria, análisis de las negociaciones. Así que si ustedes están interesados en la COP climática, también van a poder acceder a estas copias físicas que están allí para su información. En el Climate Biodiversity Nexus y la certificación, ambas están bastante relacionadas, son como las tres hermanas de la Convención de Río. Estas tres hermanas tengo que decir que la que tiene menos atención y menos financiamiento es la CBD, porque también tiene menos atención mediática y menos financiamiento climático. Es difícil porque la verdad es que la pérdida de biodiversidad ya ha sobrepasado los resultados que esperábamos. Entonces tenemos que hablar acerca de los límites planetarios, que esto se ha convertido en algo bastante complicado. También los límites planetarios han sido sobrepasados por las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Hay que hablar también del cambio en el uso de la tierra, en el uso del agua. Entonces, el cambio climático sí afecta a los ecosistemas, produce extinción en diferentes especies. Las políticas extractivistas que se implementan en algunos países y que solo se basan en combustibles fósiles son algo bastante negativo cuando hablamos de una transición justa o de tratar de lograr los objetivos globales. También estamos hablando de la creación de energía a través del uso del litio, que es algo bastante contaminante y afecta a mucha biodiversidad. Por ejemplo, esto pasa en Bolivia, en mi país, que tenemos la reserva de litio más grande del planeta. Entonces, se quiere explotar este mineral, pero esto va a suceder y se va a perder mucha biodiversidad en el camino. Entonces, mi investigación aquí es tratar de ver desde una perspectiva crítica, especialmente las políticas climáticas que han afectado a la biodiversidad. Entonces, todo lo que tenga que ver con el carbono es peligroso para la biodiversidad porque solo pensamos en el carbón y nos olvidamos de todo el resto, de los animales, de las comunidades que dependen de estos ecosistemas. Solo nos focalizamos en el carbón. Aquí tienen un ejemplo. Aquí tienen un ejemplo de los mecanismos que se han implementado para lograr financiamiento en el secuestro del carbono. También vemos un financiamiento del campo de golf y estamos comparando la captura de carbono de distintos ecosistemas. Es importante saber que a veces contar con las herramientas para medir el carbono no es algo sencillo, entonces aquí tenemos otra dificultad. También vemos que los mercados de biodiversidad, que tienen una nueva herramienta que se está discutiendo en el CBD, son muy peligrosos también porque se modelan luego del mercado de carbono y hemos visto que el mercado de carbono probablemente tiene fallas. The Guardian también ha comentado acerca de esto y de los mercados de carbono y se proyecta que el 90% de los créditos de carbonos fueron proyectos representados en donde sus financiadores eran productores de carbono. La Unión Europea ha reportado que el 85% de estos
proyectos son créditos de carbono. Entonces, hemos visto que este programa aún no funciona y lo que queremos implementar son herramientas para proteger la biodiversidad y el mercado de la biodiversidad. Entonces, aquí les he explicado un poco la lógica detrás de estos dos equipos. Estamos hablando acerca del gobierno, de las industrias, algunas prácticas que liberan mucho dióxido de carbono. Entonces, en vez de hablar de la reducción de dióxido de carbono, hablamos de los créditos de carbono que corresponden a la mitigación o la restauración de áreas. Por ejemplo, ustedes pueden plantar árboles para que absorba el dióxido de carbono, pero no dejamos de producir. Entonces, este es el problema, que el tiempo de la liberación de dióxido de carbono es mucho menor que el que se ocupa para la captación del dióxido de carbono y por supuesto estamos hablando de montos diferentes, de cantidades diferentes. En la industria minera es una de las principales causas de la deforestación y la destrucción de los bosques del Amazonas, por ejemplo. Voy a suponer que plantar árboles en otros países pertenecen a distintas hectáreas, pero no voy a compensar mi impacto con un solo árbol cuando yo estoy destruyendo hectáreas de bosque nativo. Y no tiene sentido porque no estamos comparando el carbón, estamos comparando un sistema totalmente diferente, no son reemplazables. También tenemos que pensar en la manipulación a través de los indicadores y de los resultados de la diversidad. Voy a hablar acerca de esto un poco más tarde. Entonces, como pueden ver, hay mucha biodiversidad que está relacionada al clima y los objetivos que hemos acordado en un marco de biodiversidad tiene 23 objetivos. Y muchos de estos tienen un impacto en el clima, pero los que están más relacionados al clima son estos que ustedes ven aquí. La restauración, porque puede afectar a la conservación. Habla acerca de las áreas protegidas y otras áreas de conservación, otros mecanismos para conservar. El objetivo número 8 es el objetivo relacionado al clima. El número 10 tiene que ver con la agricultura, con la pesca y con la silvicultura. Habla de las políticas climáticas porque estos proyectos han reportado dos políticas de biodiversidad y climática. El número 11 habla de la restauración, del mantenimiento y de asegurar la contribución de la naturaleza a los pueblos. Esta idea representa la idea de que los ecosistemas son un activo para los pueblos. Tenemos también un objetivo acerca del consumo sostenible para reducir los residuos y también el último objetivo que tiene que ver con reducir los incentivos dañinos. Queremos reducir aproximadamente 500.000 millones por año. Es decir, reducir los incentivos a los combustibles fósiles en cada uno de los países. Esto significará mucho para el clima. Estos dos, el 8 y el 11, son los más relacionados al clima porque se basan en soluciones de la naturaleza y en enfoques basados en ecosistemas. Entonces, algunos resultados claves de la COP16 relacionados con el clima son que tenemos una decisión climática. Creo que esta es uno de los objetivos que estábamos esperando desde la COP número 15 en Montreal. Y hemos esperado hasta el año pasado para poder contar con esta decisión. También tenemos
intermediarios sustanciales en las negociaciones y cuerpos subsidiarios en las negociaciones, que tenemos también el ítem en el clima que nunca se había acordado, entonces lo pospusieron again. Tenemos algunas propuestas claves que han sido removidas, como por ejemplo la evaluación de el impacto de los mercados del carbono y la biodiversidad. Esa propuesta ha sido removida. Había referencias acerca del riesgo de la bioenergía en una escala larga. También los enfoques acerca de la remoción del carbono fue removido también. Pero tenemos algunos beneficios, algo que hemos logrado. A veces es un poco difícil abordar distintas cuestiones, pero nos estamos focalizando en la integridad de los ecosistemas. Esto es muy importante porque hemos discutido que el foco en el carbón es algo muy peligroso, entonces el foco debe estar en los ecosistemas y también la protección de los pueblos indígenas. También hemos decidido desarrollar distintas guías para darle un enfoque basado en los ecosistemas para la adaptación y para enfrentar desastres naturales recientes. Estas guías para implementar estos enfoques están relacionadas en la mitigación. Hemos hecho también una guía suplementaria para poder aplicar junto con la anterior. Entonces, vamos a hablar acerca de también una discusión que no se terminó en Colombia. Tenemos un camino en el futuro para la movilización y los recursos de la movilización, al menos 200.000 millones por año. También hubo un acuerdo histórico para poder coordinar el financiamiento y esto va a ser dedicado a mecanismos financieros bajo la COP y no bajo el GAF. Esto fue una pelea muy, muy complicada y que casi perdemos. No tenemos alguna idea, pero tenemos que esperar hasta el 2030 a ver qué es lo que va a pasar. La última COP nos ha demostrado que no hay financiamiento climático y esto es algo que nos preocupa y muchísimo. Entonces, al menos tenemos esta posibilidad. Hay una decisión acerca de 6 cooperaciones entre las unidades en convenciones relevantes y acuerdos multilaterales, convenciones climáticas y la certificación. Pero también hay otras, como por ejemplo Ramsar. Perdón por interrumpir, pero solo te quedan 5 minutos y si puedes hablar un poquito más lento, ya que los intérpretes están intentando interpretar este mensaje. Perdón, perdón por hablar tan rápido. Voy a alentizar un poco. Entonces, estas son las peleas principales de la decisión climática. Los enfoques basados en ecosistemas aquí en CBD tienen 19 enfoques. La adaptación, y podemos decir que aquí no hemos tenido el financiamiento adecuado, entonces no se ha podido aplicar. También tiene principios que están definidos por la CBD que priorizan la participación, la inclusión y priorizan el funcionamiento de los ecosistemas. Hay muchas formas en que esto puede realmente ayudar y mejorar a los ecosistemas y a la gestión de los ecosistemas. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza es un nuevo concepto, han aparecido en el CBD. Y en el CBT también han introducido un apoyo para la mitigación del clima. Y esta fue una pelea muy importante para los países en desarrollo, principalmente.
los países de África y de de Latinoamérica. También, como hemos visto, la mitigación y los enfoques de la mitigación, como por ejemplo los créditos y los mercados de carbono, no han demostrado ser efectivos. Entonces, no es algo conveniente traerlos dentro de la discusión. La definición que tiene la Asamblea de las Naciones Unidas es una definición bastante amplia. Entonces, si tenemos en cuenta esta definición, todo puede ser una solución basada en la naturaleza. Puede ser la conservación, la restauración, la gestión sostenible. Entonces, es muy amplia esta definición y ayuda a los actores, especialmente a los privados, para tener una ventaja e implementar soluciones basadas en la naturaleza que a veces no son muy beneficiosas para la naturaleza, como puede ser, por ejemplo, la plantación de árboles. Esto no es beneficioso para la biodiversidad, menos para las comunidades indígenas, porque ha habido muchos abusos en los derechos humanos en estas situaciones. Lo que tenemos que pensar aquí es acerca de los acres, pero también tenemos que hablar acerca de derechos, porque ningún tipo de salvaguarda define las convenciones reales que han estado efectivas, no son obligatorias. Entonces, lo que tenemos que luchar es para que sean obligatorias, para que los países las tengan que implementar. Esto es algo que pasa normalmente en el clima. Son salvaguardas para el clima, para los derechos humanos, para el conocimiento tradicional. También es importante poder contar con el consentimiento y que se respeten los derechos humanos de las comunidades indígenas, porque esto está sucediendo en las tierras de las comunidades indígenas y sin su consentimiento no saben qué es lo que está pasando en sus tierras. Y esta es la última diapositiva. Vamos a hablar acerca de los enfoques no basados en el mercado. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo 19 del Acuerdo de París, en el artículo 6.8, habla acerca de los mercados y los enfoques que no están basados en el mercado, no están poniéndole precio a la naturaleza, pero sí dicen que es importante el apoyo, el financiamiento para poder implementar acciones para abordar la mitigación del clima y para proteger la biodiversidad. Hay muchos de estos enfoques que ha propuesto Bolivia, también otros países. No es algo que ha sido de la noche a la mañana, estos son años de discusión. El financiamiento es muy importante para poder luchar contra el cambio climático. Tenemos que focalizarnos en fortalecer y tratar de generar apoyo a estos enfoques que son más importantes para las comunidades indígenas y para poder tratar de transicionar hacia una economía baja en carbón. Es muy complejo, las interacciones de la naturaleza son muy complejas y los elementos de los ecosistemas son diferentes. Para más información pueden ir al sitio web que les muestro aquí en la diapositiva. Gracias por ser parte de las discusiones de la biodiversidad y si quieren más información pueden escribirme. Pueden enviarme las diapositivas como un PDF para que yo pueda compartirlo. Muchas gracias y voy a darle la bienvenida a nuestro orador final. Una nota final. Veo muchas preguntas. Por favor, vean las preguntas y vean cuáles quieren preguntar. Gracias.
con formación en física atmosférica y una carrera profesional en el ámbito de la política climática en Reino Unido. Steve le interesa la intersección entre la ciencia climática y la toma de decisiones. Es profesor asociado a Arnett sobre eliminación de gases de efecto invernadero y director ejecutivo de Oxford Net Zero y con dos programas centrados en la estabilización climática rápida y sostenible. También le apasiona convertir los últimos avances científicos en herramientas útiles como el Net Zero Tracker y el State of Carbon Dioxide Removal. Nos ofrecerá una visión general de la ciencia climática, centrándose en el IPCC y los vínculos entre la ciencia climática y las negociaciones internacionales. Muchas gracias, Clarisa. Es un placer poder estar aquí con tantas personas de todo el mundo. Me gustaría dar las gracias a aquellos que nos están siguiendo de noche o de madrugada. Voy a intentar compartir ahora mi pantalla. Espero que todos puedan verlo. Este es un infográfico de John Lang. Es una cosa maravillosa, preciosa. Ha vuelto el audio. Como dijo Clarissa, soy profesor asociado en la Universidad de Oxford, soy un científico y he empezado a estudiar la física atmosférica. Tengo un montón de experiencia en esto y luego he trabajado también en las políticas climáticas del Reino Unido por una década aproximadamente. Entonces he tratado de traducir la ciencia climática en el proceso de toma de decisiones en un nivel nacional en el Reino Unido. Entonces, luego he vuelto a la universidad para hacer algo de investigación para poder frenar el cambio climático. Entonces, he tratado de traducirles a ustedes el informe del IPCC para contribuir con la información. Entonces, la gente muchas veces en los círculos del cambio climático dice que cree en la ciencia y otros dicen que no creen en la ciencia. Entonces, hay mucho conocimiento que tenemos y también tiene que ver con el proceso para conseguir esa información. Explica qué hacemos con la confianza en la ciencia y qué no hacemos con la confianza en la ciencia. Este es el rol del IPCC y cómo la ciencia alimenta esta información. Entonces voy a empezar a admitir algo con ustedes. La verdad es que no sé cuál es la ciencia climática más idónea, pero cuando yo he terminado mi posgrado en físicas, empecé a entender por qué la gente estaba confundida acerca del cambio climático. Entonces, como he comentado, voy a usar este diapositiva que ustedes ven en la pantalla y también van a tenerlo disponible para que puedan leerlo a su propio tiempo. Pero voy a empezar a explicar qué es el IPCC y voy a empezar a decirles cuáles son las características más importantes de este organismo. Aquí vemos 4 burbujas. Son 3 grupos de trabajo. Uno trabaja en la ciencia de las físicas y habla de la física detrás del cambio climático. ¿Cómo entendemos el cambio climático basándonos en la física? Luego, el segundo trabaja en el impacto, en la adaptación y en la vulnerabilidad. Entonces, aquí de lo que se habla es de qué somos vulnerables y qué podemos hacer para adaptarnos al cambio climático. El tercero se llama nuestras opciones. Habla de la mitigación, cómo podemos terminar el cambio climático y tiene que ver con cómo podemos reducir nuestras emisiones. Estos 3 grupos de trabajo se juntan cada algunos años para lanzar un informe de evaluación. Y esos 3 grupos se juntan para crear un informe de síntesis de ese gran informe que habían desarrollado. Entonces hay muchos expertos que contribuyen a este informe
El IPCC ha seleccionado muchos expertos para contribuir al último informe de evaluación. Es decir, que hay muchos científicos involucrados en este informe. Hay 85.000 estudios que se tienen en cuenta al momento de poder hablar de este informe. Es decir, que hay un consenso entre los científicos y en lo que se dice acerca del cambio climático. Entonces, es algo muy importante identificar que el IPCC no está haciendo una ciencia nueva, sino que tiene en cuenta muchas cosas que ya se han realizado. Pero ¿cuál es el punto del IPCC? No está haciendo nueva ciencia, sino que junta a los expertos alrededor del mundo para poder llegar a un consenso acerca de lo que la ciencia dice. Entonces, cuando hacemos ciencia, no necesitamos una persona en el lugar adecuado, sino que necesitamos muchas personas para tomar la decisión correcta. Entonces, el IPCC no tiene que ver con una ciencia nueva, pero es un proceso para poder lograr un consenso entre los expertos, especialmente a un nivel global, acerca del cambio climático. Entonces, las políticas de la recomendación no es algo que hace el IPCC, sino que no nos está diciendo cuál es la respuesta correcta o qué tenemos que hacer para bajarle 1 o 2 grados a la temperatura de la Tierra. El IPCC habla acerca de las políticas relevantes que podemos aplicar, pero no habla desde una perspectiva política. Es decir, que lo que hace es permitir que aquellos que toman las decisiones lo hagan de forma correcta. Entonces, hemos hablado acerca del consenso entre los expertos. Algunas personas han criticado en el pasado y estos expertos, hay extremos que se pueden evaluar, pero en Puede que líneas haya generales de lo que hablamos es tratar de tener un consenso entre los algunas expertos. decisiones Entonces voy que a sean más avanzar extremas y un por ello es poco. importante Aquí llegar a un vemos la acuerdo. historia del IPCC, ha El crecido y IPCC ha evolucionado ha junto con las avanzado mucho a negociaciones lo largo de climáticas las distintas internacionales. Esto convenciones. fue La en primera el tuvo 98 que lugar en se estableció 1988. Ahí en es las cuando se Naciones creó el Unidas por la IPCC Organización Meteorológica Mundial. y el Este primer primer reporte informe de evaluación se lanzó se en publicó en 1990 y se 1990. habló acerca de las negociaciones Así hemos internacionales. tenido La más reciente es el número 6 y habla de el a impacto del clima distintos y del estudios proceso de cada X políticas del años. clima. También hemos notado que muchas personas Son un bien leen el global. informe, entonces es Los importante informes del IPCC que sepan se que toman a veces como este la informe es ciencia una de las disponible, la fuentes mejor ciencia más disponible. importantes al momento de aprender acerca del clima. Y en cierto Y sentido, es esto es un un estilo de código código para lo que cuando diga el el IPCC. IPCC lo dice. Entonces es algo muy, Así muy que se ha importante, es una convertido fuente de en una información base de científica información muy importante a la hora de importante tomar cuando decisiones. estamos frente a negociaciones. Está disponible públicamente, lo pueden encontrar en la web, entonces no es necesario que lo lean por completo. Como les comenté, también hay un resumen del informe completo y también es importante para los gobiernos globales. Deben firmar este informe o por lo menos al informe de síntesis de este informe más.
Es importante que podamos echar un vistazo a los capítulos más detallados para saber más sobre la ciencia. También voy a dedicar unos minutos a hablar sobre los mensajes claves. En primer lugar, es real. En segundo lugar, somos nosotros. Y en tercer lugar, es malo. Ahora vamos a condensar muchísima información en unos pocos minutos, pero vamos a intentar mencionar las informaciones más importantes. En primer lugar, es real. Todos hemos visto este gráfico. Vemos que la temperatura se mantiene bastante estable durante mucho tiempo y de repente hay un repunte. El IPCC dice que el cambio climático va más allá del razonamiento. Está claro que el planeta cada vez está más caliente. Si volvemos atrás en el tiempo, vemos también cómo han cambiado, por ejemplo, el desarrollo de los minerales o las barreras de coral. Vemos los cambios que ha habido en las capas de hielo, en las lluvias, en los patrones de tormentas. Así que no cabe ninguna duda de que existe, al igual que estamos seguros de que es la actividad humana la que propicia este cambio climático. Hace algunos años, en informes previos del IPCC, no existía tal certeza. Por ejemplo, en el 2001 se publicó un informe en el que por fin se decía que sí, estamos seguros y existen evidencias de que el ser humano tiene su impacto en el cambio climático. Hay quienes dicen que es un ciclo natural, pero aquí vemos, por ejemplo, unas barras. Vemos la primera barra que supera el grado y la influencia humana total de estos gases de efecto invernadero es más del 100%. Esto se debe a los contaminantes atmosféricos que emitimos, pero se debe esto a una variabilidad natural. Seguramente hayan oído hablar del niño. Este es un tipo de variabilidad natural. Pues ahora tenemos muchas razones para creer que la influencia es prácticamente pues, del 100% humana. Podría hablarles más sobre cómo hemos analizado las evidencias para llegar a esta conclusión. Y está claro que todo esto tiene consecuencias, la mayoría negativas, y ya las hemos visto. Podríamos indicar distintas consecuencias. Hemos visto cómo la temperatura ha aumentado, también la mortalidad. Vemos también que las sesiones de incendios son más largas y más intensas. Y además de las personas, también tiene su impacto en el océano y por tanto también en las barreras de coral. Vemos que hay olas de calor marinas, al igual que también sucede en las montañas. Y parece que esto no va a hacer sino empeorar a medida que sigamos avanzando. Si vivimos cerca del mar, sabremos que el agua necesita más tiempo para calentarse y enfriarse.
Esto también lo podemos observar si vivimos cerca de un lago. Esto significa que a medida que el agua se calienta, se expande. Lo que está sucediendo es que ahora las mareas están subiendo, el nivel del mar está subiendo. Si seguimos así, los océanos seguirán calentándose y por tanto también seguirá aumentando el nivel del mar. Podríamos, esto podría llegar, el nivel del mar podría llegar a aumentar varios metros en un siglo. Por supuesto que depende de nosotros el ritmo al que crezca, pero en muchos casos este crecimiento es irreversible. No vamos a poder volver a los niveles preindustriales aunque tomáramos medidas. ¿Qué significa esto? Pues estamos seguros sobre las consecuencias que hay en el nivel del mar, en las temperaturas. Hay otros temas sobre los que no estamos tan seguros, pero hay otro aspecto que es bastante complicado y es el de las personas desplazadas debido al cambio climático. Sin embargo, este es un aspecto en el que no contamos con tantas certezas. Creemos que sucederá, pero es muy difícil alcanzar una conclusión, ya que estos desplazamientos se pueden dar tanto por motivos climáticos como por otro tipo de motivos socioeconómicos. Lo bueno es que sabemos qué hacer para solucionar este problema. Es cierto que el IPCC no realiza previsiones, no dice que el cambio climático llegará a tal punto en el que todos nos acabaremos muriendo. La mejor evidencia del IPCC afirma que el calentamiento global depende de los gases de efecto invernadero que emitamos. Por tanto, lo que presenta no son previsiones, sino situaciones hipotéticas en función de los gases que emitamos. Por tanto, el IPCC no muestra una imagen fatalista, sino que nos ofrece distintas opciones. Aquí podemos ver cuál puede ser la situación en distintas hipótesis. Y con esto llegamos al final. Lo importante es alcanzar las cero emisiones netas a la atmósfera. Podemos imaginarnos la atmósfera como si fuera una bañera en la que hemos abierto el grifo y estamos llenando de emisiones de CO2. Por suerte, el planeta tiene sus propios sistemas para absorber ese CO2 y eliminar ese CO2. Pero nosotros debemos ayudar al planeta. Para eso tenemos que mejorar el desagüe y frenar el grifo, parar el grifo, para así alcanzar las cero emisiones netas. Me gustaría ir terminando aquí, aunque hay muchísima más información que pueden explorar en el infográfico. Sin embargo, me gustaría terminar con esta imagen. El futuro depende de dos variables: cómo responde el sistema climático a unas emisiones de CO2 y cuál es el volumen de emisiones de CO2 que emitimos a la atmósfera. El IPCC hace una gran labor intentando compilar toda esa información y evidencia que existe, pero es importante tener en cuenta que nos habla sobre lo que está sucediendo, no lo que va a suceder. Por ello, podemos utilizar este conocimiento científico como base para tomar decisiones de cara a futuro. Muchas gracias por su atención. Veo muchísimas preguntas en el chat.
Hemos compartido este infográfico en la carpeta de participantes y además también los informes del IPCC están disponibles de manera gratuita online. Con esto vamos a pasar a la sección de Q&A. Aruna, vamos a empezar contigo y después seguiremos con los demás. Sí, muchas veces se empieza por orden alfabético y entonces me empieza siempre la primera. Me toca siempre la primera. Sí, la pregunta más votada en el panel de preguntas y respuestas es una larga. ¿Cuál es el objetivo de la COP si no se oyen las voces de los países menos desarrollados? Gastan muchísimo dinero en poder viajar a la COP y luego no ven ningún resultado. También dicen que la COP se ha desarrollado en Brasil o en Azerbaiyán, que son países en vías de desarrollo. Así que quizá tampoco se gaste tanto. Pero ¿qué opinas? Sí, sí es cierto. Muchas veces se habla que para llegar a la COP todos los representantes llegan por avión, ¿no? Y todo lo que se contamina, cuando en realidad el objetivo de la COP es el contrario, ¿verdad? Pero es interesante tener este tipo de espacios en el que todos los estados se sienten en la mesa cara a cara, poder sentarse, por ejemplo, con Estados Unidos y hablar cara a cara, porque esto les obliga a escuchar. Es posible intervenir, es posible alzar la voz. Es cierto que es frustrante si el presidente de Maldivas está hablando sobre mares después de haber recibido un tifón y sentir que no se está haciendo suficiente. Es cierto que lo importante es que es un espacio para conversar, para debatir. Los países se sientan unos al lado de otros y debaten. No solamente hay desacuerdos, sino también se llega a acuerdos. Ha habido puntos en los que todos se han puesto de acuerdo para sacar las cosas adelante. Y probablemente no habría sido posible aplicar ese tipo de medidas si no se hubieran sentado y se hubiera realizado esa actuación conjunta. Es cierto que que hay muchas emisiones para que la gente llegue en avión a estos lugares, pero es importante que suceda. Hay gente que cree que la COP es un circo. Es importante tener también una zona de protesta para que los activistas puedan participar. Entonces, no es importante solo lo que sucede entre esas paredes, sino lo que sucede fuera. Y es cierto que a día de hoy no hay muchos espacios en los que todos los países se reúnan para hablar cara a cara, en el que la juventud pueda hablar a la cara a los representantes de los países o a delegados. Los resultados, pues son diversos. Hay personas que trabajan muchísimo, que ofrecen toda su inteligencia, trabajo, esfuerzo a lograr esos resultados.
Y está claro que muchas veces los resultados pueden ser frustrantes o decepcionantes. Pero bueno, lo mismo sucede también con todas las personas que, por ejemplo, van a festivales como Coachella, ¿no? Que evidentemente me parece genial que todo el mundo viaje para ver a sus familias, para pasárselo bien, pero creo que en este caso la COP es un espacio fundamental para que exista ese diálogo entre los estados y también para escuchar a los países menos desarrollados alzar la voz. Por tanto, hay resultados positivos, negativos, hay un poco de todo, pero creo que es importante tener abierta la puerta a esos diálogos, a esas discusiones, aunque sea una élite, pero también se pueden realizar protestas fuera luego. Muchas gracias. La próxima pregunta es para Mirna y es si nos podría dar ejemplos acerca de cómo las políticas climáticas afectan negativamente a la biodiversidad. Sí, por supuesto. Creo que muchas políticas climáticas afectan a la biodiversidad solo cuando se enfocan en el secuestro de carbono, porque la complejidad de los ecosistemas abarca muchas otras cosas para poder medirlo. Por ejemplo, la diversidad de las especies, el recupero de los ecosistemas, la tasa de animales en peligro de extinción. Entonces, esto es muy difícil de medir y esto no se toma en cuenta en las políticas climáticas. Algunos proyectos climáticos que involucran plantaciones únicas, es decir, monocultivos, hace que esto crezca de forma rápida porque el secuestro de carbono es menor. Entonces, estas plantaciones pueden suceder en áreas protegidas o en tierras de pueblos indígenas. Esto afecta a la biodiversidad. Sucede en más países que en otros y sucede hace muchos años. La política de restauración se está implementando para focalizarse en cómo tratar de recuperar las áreas, pero no las especies y no la pérdida de las especies. Entonces, tenemos que focalizarnos no solo en el área, sino también en las especies y cómo regenerar nuestros bosques. Tenemos que focalizarnos en las especies que incluso no son conocidas por la ciencia. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta y por tu presentación. La próxima pregunta es para Steve. Aruna, ¿querés decir algo acerca de la pregunta de Mirna? Sí, quiero abarcar esta pregunta desde el punto de vista de la COP. Creo que esto está pasando esencialmente en la implementación. Especialmente hablamos de un festival de una vez al año que tiene distintas etapas, distintos caminos, y creo que está bueno pensar en qué están los países, qué es lo que están impulsando. Lo que es importante analizar en este tipo de festivales es si las políticas van de acuerdo con la ciencia y qué es lo que la ciencia dice que necesitamos. Tenemos que poder ser un poco ambiciosos con esto. Queremos que los gobiernos tengan programas a nivel global y a nivel nacional para poder frenar y para poder trabajar con las comunidades. Es importante tener en cuenta cuáles son los movimientos profesionales y cuáles son los movimientos comunitarios que suceden
aparte de la COP. Queremos que este sea un espacio para poder guiar en esa dirección. Muchas gracias y creo que ustedes son muy importantes para poder guiar en esta acción como activistas. Bueno, Steve, tenemos un montón de preguntas acerca del tipo de conocimiento que se prioriza en el IPCC. Así que aquí voy a comentarte esta pregunta de una persona. Estamos hablando de estos informes y estamos hablando de que se llega a un consenso entre los científicos. ¿Cómo aseguramos que este consenso no se hace teniendo en cuenta algún tipo de silencio o que las comunidades no se representan? ¿Cómo hacemos para entender estos impactos y las soluciones a un nivel local? Bien, gracias por la pregunta. La verdad es que esto es algo que surge bastante cuando hablamos de los informes del IPCC, pero soy consciente que este tema da lugar a discusión, hay mucho flujo de la información y bajo el reconocimiento de que muchos de los contribuyentes y de los estudios que se tienen en cuenta para el IPCC vienen de un contexto norteamericano y europeo. Entonces, la verdad es que a veces es un poco difícil responder esta pregunta en términos del carbono y de la diversidad. Pero el IPCC fue establecido para recolectar y evaluar información científica. Entonces, si prestamos atención a los informes científicos, aunque sea una literatura un poco difícil, ha sido analizado por científicos. Hay mucha discusión acerca de cómo integrar el conocimiento indígena y cómo se puede afectar el conocimiento indígena con este tipo de informes. Hay mucho tipo de respuestas en términos de adaptación y resiliencia. Entonces, creo que si bien el IPCC brinda mucha información al respecto, no es responsable de proveer soluciones. Entonces, hay muchos puntos de vista diferentes, pero bueno, sí, es cierto que los Estados Unidos y la Unión Europea pueden tener algunos puntos ciegos en distintos temas que afectan a las comunidades indígenas. Entonces, el IPCC es importante, pero no es lo único. Hay muchos foros de negociación que tienen en cuenta distintos puntos de vista y que suceden en otros lugares. Entonces, aquí se discuten otras cosas que a veces el IPCC no incluye. Entonces, sí, el IPCC tiene una cierta lista de valores y un cierto conocimiento científico, pero también hay otros aspectos que deberían incluirse, sobre todo en las negociaciones, y creo que eso es un desafío que tenemos que enfrentarnos. Hay muchas cosas que podemos hacer para poder solucionar esto al respecto. Bueno, muchas gracias. Berna, ¿querés comentar algo al respecto? Tenemos una pregunta que es, ¿cuál es el estado de la representación indígena en la COP? Sé que la CBD está estableciendo un cuerpo subsidiario para el artículo 8.5 que va a luchar por la representación indígena. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la verdad es que hay voces de los pueblos indígenas, pero sí, la verdad es que estoy de acuerdo con ustedes que debe haber más. Entonces, el hecho que los pueblos indígenas no tengan una voz fuerte, deben tener un espacio real en el resultado del CBD o de las negociaciones sobre biodiversidad. Sí, los ponemos en el frente de las protestas, pero son los grupos más relegados.
no son los actores que tienen un lugar en la mesa muchas veces. Entonces, durante las negociaciones entre los mercados de gobierno y de las decisiones que pueden conectarse con los bosques o que involucran tierra, muchos de los pueblos indígenas no son incluidos en todas estas situaciones. No se piensan soluciones para mitigar los impactos que pueden llegar a tener estas actividades en las comunidades indígenas. Hay muchas sesiones que se los involucra, pero el CBD tiene, y bueno, por supuesto, si prestamos atención al artículo 8, está estableciendo un cuerpo subsidiario para los pueblos indígenas, para que tengan mucho más espacio en la discusión. Creo que la última pregunta es imposible abarcarla aquí, pero lo que les quiero decir es que mucho de esto pasa cara a cara. Es importante que los países puedan lograr discusiones cara a cara para que se puedan comprometerse. No se puede hacer esto por Slack. Es importante que los países, los líderes se junten. Creo que hay ciertos, a ver, sí, hay contextos en niveles de protesta, pero creo que es importante que estemos físicamente por fuera de estas puertas. Si tenemos más acuerdos, probablemente tengamos más posibilidades de negociar y esto va a suceder en persona. Hay muchos temas que podemos discutir en persona, distintas personas que pueden traer perspectivas diferentes. Esto ha pasado en Río, por ejemplo, en la convención. Y hay muchas preguntas, muchas personas que pueden abordar esas preguntas, pero no creo que esto sea algo que se pueda realizar de forma virtual. Sí, gracias. Steve y Aruna, muchas gracias por responder las preguntas acerca de las comunidades indígenas. Tenemos por delante la sesión número 5, entonces asegúrense de agendar esa fecha. Bueno, creo que ya hemos llegado al límite del tiempo para el día de hoy, pero les quiero decir unas gracias masivas a todos. Gracias por compartir su conocimiento, sus presentaciones fueron increíbles, entonces muchísimas gracias. Voy a darle la palabra a Merna para la consideración final. Gracias una vez más y gracias a todos y a todas por ser parte de esta sesión en el día de hoy. Si les gustaría saber las respuestas de los expertos, pueden ir al chat. Allí han respondido algunas. Entonces, para cerrar, algunas de las personas ya han completado el formulario de asistencia, se mandó por mail. Es una encuesta, entonces, que se ha puesto en la nota comunitaria. Si ustedes pueden ver allí, también tendrán el formulario de asistencia. Por favor, también recuerden completar el link que se les envió en el último correo. Entonces, esperamos que hayan disfrutado esta sesión. Nuestros oradores han sido increíbles y han compartido información muy valuable. Bueno, la sesión fue grabada y también se les enviará la sesión. También estará disponible en la carpeta. Pueden unirse al grupo de LinkedIn o Slack.
Nos gusta el chat, pero por favor, dejen su LinkedIn en el grupo de LinkedIn. Entonces, nuestra próxima sesión es el 4 de junio. Vamos a hablar acerca del financiamiento climático. Estos son nuestros oradores, Elena Pereira, Charlene Watson y Marina Guyao. Estamos muy emocionadas de tenerlas a ellas como nuestras oradoras en la próxima sesión y bueno, nos vemos la próxima. Y gracias a los intérpretes. Disculpen por hablar tan rápido. Gracias a todos y a todas. Adiós. Por favor, únanse al equipo, al grupo de LinkedIn y a Slack. También hay un grupo de WhatsApp. No lo moderamos, pero si les gustaría, se pueden unir. Adiós.